Queríamos consultarle en primera instancia, porque ya el Jurado Nacional de Elecciones ha lanzado el cronograma oficial para estas elecciones 2026. Pero ¿cómo van a ser estas elecciones? Y si nos podría explicar de forma detallada también este calendario. ¿Está bien establecido? El 12 de abril iremos los peruanos a votar. Bueno, lo que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones es una propuesta que puede variar en algo, y es por eso que se ha hecho público. Todavía no es el calendario final. Lo he puesto, repito, a disposición del público. Pero la mayoría de lo que se llaman hitos en el cronograma hasta el 12 de abril del 2026, que son elecciones generales, presidente y primera vuelta, repito, tiene algunos momentos, hitos, que es importante tomar en cuenta, porque en un cronograma electoral lo que se llama hito es una fecha en donde termina una parte del proceso y se inicia otra parte del proceso, y es lo que se llaman etapas preclusivas. Vale decir que una vez terminada esa parte no puede retrocederse en medidas o lo que fuera. Entonces, el hito más importante que tenemos al frente, de manera inmediata, es el 12 de abril, que es la última fecha que tiene la Presidenta de la República para convocar elecciones. En realidad, la Presidenta de la República podría convocar elecciones hoy día. Lo que dice es que tiene hasta 365 días, vale decir, un año antes de la elección. Esa misma fecha hay otro elemento que vale la pena recordar, que es el cierre del padrón electoral. Esto quiere decir que RENIEC va a tener que trabajar a partir de ese cierre, que no es otra cosa que ya no se pueden incorporar nuevos electores. Sin embargo, y esto es muy importante, las personas que tienen obviamente DNI y cumplen 18 años el 12 de abril del 2026 están y van a estar en el padrón. Es decir, van a poder ejercer su derecho a voto, pudiendo hoy día tener 17 años, ¿no? Entonces, esto es importante porque, repito, personas que por diferentes razones pueden sacar su DNI, pero ya no van a estar en el padrón. El padrón requiere por eso un año para ser trabajado, lo va a fiscalizar el Jurado Nacional de Elecciones, y esa es la primera etapa, el primer escalón. Sin padrón no hay elección. Claro, que es importante. Justamente, bueno, precisamente el RENIEC que está ya utilizando una campaña que se llama El Padrón Lo Hacemos Todos. ¿Qué le ha parecido esa iniciativa? Importante y necesaria, por varias razones. Porque lo que requiere el RENIEC ahora es que la persona actualice su información. Información que tiene que ver, obviamente, si es que hay algún error, por ejemplo, en el nombre, a veces ocurre. Y uno de los temas fundamentales es efectivamente el domicilio. Esto es importante por lo siguiente. Muchas personas se mudan, se trasladan, incluso ya no dentro de una ciudad, sino fuera de ella, y en el momento en que se cierre el padrón no van a poder hacer ese cambio. Y entonces resulta que vemos en cada elección muchas veces personas que dicen que van a viajar para poder votar. Esto no debía ocurrir. Y no debía ocurrir porque esa persona ha debido cambiar su dirección, digamos en Lima, ¿no? Entonces tiene varias consecuencias. La primera de ellas es que el padrón, digamos, en ese sentido, no da cuenta que esa persona en realidad, digamos, vive en Lima y no, digamos, en Chiclayo, ¿no? En segundo lugar, porque está votando en un lugar donde no le corresponde, aun cuando va a votar, obviamente, porque en su DNI aparece la dirección, digamos, de Chiclayo, ¿no? Ese es fundamental. Lo segundo importante
es lo siguiente, porque esto está combinado con algo que ya ha hecho la OMPE y ahora es fundamental. Digamos que una persona, yo pongo la dirección de mi casa, que es la correcta, y OMPE luego realiza una campaña que es que tú puedes escoger el local más cercano de votación, y entonces te dan oportunidad, de tal manera que uno pueda desplazarse no en auto, ni en transporte público, sino a pie. Esa es la idea de lo que se llamaría, o lo que se suele llamar votación domiciliaria. Pero ¿qué pasa si no tienes actualizado tu DNI? Resulta que, digamos, si vives en San Miguel, pero en realidad tu DNI está en Villa El Salvador, vas a tener que desplazarte. Eso crea también un tema de tráfico, que además no votas, si es el caso de municipales y regionales, donde te correspondería si no estás votando, por ejemplo, por un alcalde que no te corresponde, ¿no? Entonces, el padrón es fundamental y, como bien dice RENIEC, lo hacemos todos. Porque RENIEC, claro, va a hacer fiscalización, pero en realidad nosotros somos los responsables primeros en que el padrón esté bien, digamos, actualizado. Claro que sí. Y otro factor importante dentro de estas elecciones generales 2026 es el hecho de que ahora muchos peruanos van a conocer que son más de 30 partidos inscritos. ¿Cómo va a ser esa llegada al momento de la cabina de votación y vamos a ver una fila de partidos políticos? Bien, en realidad, lastimosamente, el Congreso de la República, habiendo aprobado en el 2019 las PASO, que son las elecciones internas donde debíamos participar todos los peruanos en razón de las candidaturas que proponen los partidos, tenía un umbral, una valla, que era el 1.5%. Partido que luego de las primarias no conseguía el 1.5%, partido que no podía candidatear, proseguir en la campaña, en la carrera electoral. Entonces, ¿qué ha pasado? Algo que sí se preveía, que los partidos se iban a multiplicar, porque esa era en realidad la idea inicial. Tú tenías que abrir la oferta, porque si no iban a estar los partidos que están en el Congreso, que la gente rechazada. Tú abres la oferta, pero ahí venía la segunda etapa, que eran las PASO, que reducía el número, y entonces los cascarones, los vientre alquiler, etcétera, esos que pueden hasta falsificar documentos a la hora de la votación, no pueden movilizar gente. Precisamente las PASO iban a funcionar como una especie de filtro, ¿verdad? Era un filtro. Era usted también quien lo dijo en la comisión en la que participó. Sí, nosotros propusimos y fue ley en el año 2019, solo que el Congreso la suspendió en el 2021 y 2022 bajo el pretexto del COVID. Y el año pasado lo que hizo fue señalar lo que era exclusivo de las elecciones internas, convertirla en una de las 3 modalidades que ya existía en el 2003 y que nunca nadie escogía, y no la van a escoger porque ahora el umbral es de 10% y ahora vamos a ser 27 millones de electores. Es decir, un partido no va a movilizar 2.700.000 para que voten por su partido, imposible. Todos van a ir por la modalidad de delegados, que en el fondo es la concentración del poder, de la selección de candidatos del jefe, dueño del partido, ¿no? Entonces son partidos muy personalistas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahora son 42 partidos, pero están en proceso como 31. Que solamente 8 terminen por inscribirse, cuya fecha límite es el 12 de abril también, ya van a ser 50. Entonces vamos a tener una sábana, no una cédula, es una sábana con 50 filas. Pero no solamente eso, sino porque el Congreso ha decidido 2 cosas que van a confundir aún más al votante. Porque vamos a tener 5 elecciones paralelas mostradas en una cédula o boleta. Todavía no ha decidido la OMPE si es más de una cédula, pero digamos que sea una. Vas a tener candidatos a la presidencia en una columna, tienes que escoger y marcar por el símbolo del partido.
viene lo de la Cámara de Diputados, donde tú vas a tener que elegir según tu circunscripción. Lo de Lima, una lista de Lima, lo de Tumbes de la misma manera, lo de Ucayali, etcétera. Pero además han reincorporado a lo que la ley lo había eliminado, el voto preferencial. Vas a tener que marcar hasta, eso sí es voluntario, hasta 2 votos preferenciales. Luego vas a tener que escoger en la Cámara de Senadores 2 tipos de elección de Senado. Esa es decisión del Congreso en el diseño que han hecho. En primer lugar, cada región va a tener un escaño, salvo Lima, que tiene 4. Entonces va a aparecer la lista de los partidos y a su vez un cuadrado para el voto preferencial. Pero el Senado tiene 60 miembros. 30 van a ser elegidos de esa manera, 1 por circunscripción, salvo Lima, que tiene 4, y los otros 30 bajo una lista única. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos presentan 30 personas, candidatos, que pueden votar el de Loreto, el de Madre de Dios, el de Lima, por cualquiera de las listas, que tienen 30, y va a tener que escoger hasta un máximo de 2 con voto preferencial. Y además viene el Parlamento andino, que en realidad, de mi punto de vista personal, debiera de eliminarse, aun cuando hay procedimientos bastante complicados. La gente no sabe para qué sirve, y en realidad lo otro del Parlamento andino son 5 miembros que la gente vota muy poco por ellos, entran con muy pocos votos, pero tienen las mismas prerrogativas que cualquier congresista, ganan lo mismo, tienen el mismo despacho, pero hay un tema: apenas tienen poquísimas sesiones, que es en Bogotá, el centro del Parlamento andino, y en segundo lugar, y esto es lo más importante, las decisiones que toma el Parlamento andino no son vinculantes. O sea, todo lo que puedan decidir aprobar no vincula a los países, pero ahí está. Entonces vamos a tener, repito, 50 filas y vamos a tener 5 columnas y 7 votos preferenciales. Esta complejidad se debe a lo que ha decidido el Parlamento, pero esto no solamente crea serios problemas en el desarrollo y organización y ejecución del proceso electoral, sino que crea problemas para que la OMPE, en este caso los organismos electorales, pero en especial la OMPE, pueda difundir y explicar a los electores cómo votar. Van a hacer todo el esfuerzo, pero yo creo que es casi un imposible. Va a haber una gran confusión, y esta gran confusión va a tener consecuencias. Una de ellas, estoy muy seguro, que la cantidad de votos nulos y blancos, sobre todo en la parte del Parlamento, va a ser muy alta. Ya a nivel presidencial en el 2021, los nulos y blancos a nivel presidencial eran más que los votos de los 2 que pasaron a la segunda vuelta, vale decir, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esto se va a multiplicar a nivel del Parlamento, ¿no? Entonces entramos en un proceso electoral muy complicado, donde además no es solamente el tema de la cédula, que llamamos en el Perú, boleta se llama en otras partes, sino que la campaña va a ser, muy confusa, porque al haber voto preferencial, cada candidato de cada partido hace su propia campaña y ofrece lo que no pueden hacer inclusive. Entonces, por ejemplo, en Lima, si tú digamos que uno tenga 50 listas, ¿no? Supongamos que en realidad son un poco más, pero para que sea fácil el cálculo, 30 escaños. 30 por 50 son 1.500 personas que solo en diputados estarán ofreciendo de todo a los limeños
para que voten por ellos. Pero además vas a tener, en el caso del senador que corresponde acá en Lima, que van a ser 4 por un lado, vas a tener 4 por 50, 200 candidatos a senadores que también ofrecen de todo. Y aparte, esos 30 es la circunscripción única por 50, nuevamente 1500, más 50 candidatos a la presidencia. Entonces imagínate la cantidad de candidatos, en Lima estoy hablando, igual esto se repite en menor escala, pero igualmente amplia. Esto es lo que yo he denominado un mercado persa. Todos van a comenzar como un mercado ofreciendo baratijas y hasta alfombras mágicas, ¿no?, para ganar el voto. Cuando uno entra a un mercado y todo el mundo le ofrece de todo y se escucha bulla, ¿qué hace normalmente y de manera intuitiva una persona? En realidad, si hay mucha bulla, se tapa los oídos. Y al ver tanto, ¿qué es lo que le va a llamar la atención? Aquello que es distinto o que justamente le llama la atención. Y es por eso que esta dinámica lleva a muchos candidatos a bailar, brincar, hacer cosas que llame la atención y no necesariamente una propuesta, ¿no? Entonces, la dinámica de este tipo de elección es una dinámica confusa, de baja calidad, no es coherente y peor aún, como las personas, la mayoría de ciudadanos, rechaza la política, no está atenta, digamos, a los programas, debates, etcétera, y llega cerca o el día de la elección sin saber por quién votar, y porque además esto es tal confusión que hay un factor elemental, ¿no? La desinformación. Ya, a eso quería llegar simplemente para terminar. Una persona que no está atenta al debate, porque claro, rechaza la política, sin embargo tiene una parte negativa, que es vulnerable a dos cosas. Uno, a que, claro, su entorno decida por él, porque va a preguntar, oye, ¿por quién voy a votar? ¿Por qué no sé por quién votar? Y lo segundo, es víctima de la desinformación, sobre todo a partir de redes sociales. Hay mucha gente que recibe fake news en sus WhatsApp, o Telegram, o Signal, o cualquiera de mensajerías u otros, y lo único que hace es compartir. Se la cree porque no tiene filtros, porque no tiene conocimiento, información. Entonces esto va a crecer mucho. Y a eso hay que agregarle un tema que ahora es de suma preocupación. En esta campaña, entonces, donde hay mucho en juego, porque vamos a cambiar y por primera vez desde el año 92 a un parlamento bicameral, está en juego no solamente el poder, sino está en juego también el destino en los subsiguientes 5 años de la vida nuestra. Y el gran problema es que ahora más que nunca el crimen organizado ya no solamente financia campañas pocas, sino muchas, y se ha expandido de tal manera, esto no es ninguna novedad, la inseguridad tiene que ver con diversas y amplias formas delictivas y que van a apoyar a candidatos, y no hablo de un partido, sino de manera transversal. Ya en este Congreso tú ves mafias de universidades truchas, de mineros ilegales, transportistas, etcétera. Esto va a crecer. Y claro, si bien es cierto, todo este es un, digamos, horizonte pesimista, también es cierto que una elección es siempre una oportunidad, y esa oportunidad es la que debemos aprovechar.